Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión hice un oso polar disfrazado de elfo. Espero que te guste. Tiene mucho detalle. Bueno, más o menos. A mí me gustó. Mide 34 centímetros de alto, pero de la orejita al pie. Lo del gorro no lo medí. La verdad no lo medí. Espero que te guste y que me regales una manita arriba, que compartas mi video, que si no estás suscrito, que te animes a suscribirte viendo mis tutoriales. Y gracias por tu paciencia de ver mis tutoriales y aguantar, porque pues a veces me equivoco, pero sé que eres muy paciente y que me vas a apoyar mucho en ciertos errorcillos que luego se me barren, pero espero mejorar y seguirle echando ganas. ¿Ok? Entonces, a continuación voy a dar la lista de materiales y vamos a comenzar el tutorial. Ok, ¿qué vamos? ¿Ya vieron que hice a un oso disfrazado de duende? O más bien de elfo. Entonces, para el oso vamos a necesitar estambre cadeneta. Lo voy a hacer en color blanco el oso. Y vamos a utilizar un gancho del número 4. Bueno, ahorita veo así. Ahí está, creo. Es blanco el cuerpo, gris la trompita y rojo las patitas. Es que iba a hacer los zapatitos aparte, pero pues no le veo el caso. Mejor así en los zapatitos. Ok. Y para ese estambre voy a usar el gancho número 4. Para tejer la ropita que es, va a ir separada, es con gancho del número 3. Y vamos a utilizar el verde para el peto. Bueno, es como un overol. El gorro en tono verde, verde bandera, o bueno, de México, ¿verdad? Porque es verde fuerte. Blanco, rojo y no sé si meterle otro tono de verde. El rojo es para el adorno del gorro, porque el gorro va a ser verde pero con la orilla roja. Y la bufanda va a ser blanca con rojo y una tirita en verde, ¿ok? Vamos a utilizar un pompón grande para la gorra. Es que vean, este está más grandecita, pero lo querían rojo. Entonces voy a ver si el tamaño de este me funciona. Pero es un pompón. Vamos a necesitar 4 botones de 1.5 centímetros de diámetro. Uno para sostener el peto, bueno, el overol, porque lleva tirantes, y los otros 2 negros son para los ojos. Vamos a necesitar una nariz en color café de 2 centímetros de largo. Si no lo tienes, no te preocupes, la vas a coser y ya, o sea, la haces bordada. O si tienes fieltro café, también te puede funcionar. En mi caso, yo voy a utilizar palitos de banderilla, a ver, para sostener el oso. Si es para alguien pequeño, no le pongas nada. Pero voy a usar palitos de banderilla para sostener el oso, ¿ok? Y eso voy a ver si lo requiero. Si no, no. Pero yo creo que sí, para que se sostengan bien las patitas o la cabeza. ¿Qué más? Creo que es todo. Y vamos a comenzar con la cabeza. Ok, miren, me faltó pedirles unas nochebuenas.
de lentejuelas si tienen, si no, no se preocupen. Y unas hojitas para decorar el peto, ¿ok? Ok, vamos a comenzar la cabeza y voy a hacer 2 cadenas. Voy a utilizar el blanco cadeneta y el gancho del número 4. Voy a hacer las 2 cadenas. En la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro la vuelta. En la segunda vuelta hago una cadena y hago ahí mismo el primer punto, que en este caso va a ser un aumento. Tejemos 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Un punto bajo, un aumento por toda la vuelta. En la vuelta 4 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? 2 puntos bajos, un aumento. En la vuelta 5 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 7 vamos a hacer una cadena, 5 puntos, a ver, espérame, 2, 4, 6, no, en la vuelta 6 vamos a hacer 4 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 36 puntos bajos. Ok. 4 puntos bajos, un aumento, lo tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 7, ahora sí, vamos a tejer una cadena, 5 puntos bajos, un aumento. 4, 5 y el aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 46 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 42 puntos bajos, sí, ¿verdad? Entonces, 5 puntos bajos, un aumento, 6 veces y nos da los 42 puntos bajos. Vamos a tejerlo y regresamos. Ok, en la vuelta 8 vamos a hacer una cadena, 6 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 48 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, de la vuelta 9 a la 18 vamos a tejer punto por punto. Ok. Así. La bola que tengo aquí es de 200 gramos, me parece. Entonces, a ver si me alcanzan. ¿Ok? Entonces, tejemos de la vuelta 9 a la 18 punto por punto. Son 48 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la inicio con una cadena y la cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Lo tejo
y regreso. De la vuelta 9 a la 18. Ok, en la vuelta 19 vamos a tejer una cadena, 6 puntos bajos, una disminución. 4, 5, 6 y la disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 42 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 4, 5, 6 y la disminución. ¿Ok? Ok, en la vuelta 20 vamos a hacer una cadena, 5 puntos bajos, una disminución. 4, 5 y la disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok. Ok, en la vuelta 21 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? 4 puntos bajos, una disminución y regreso. En la vuelta 22 vamos a hacer, no es cierto, sí, 22. Hacemos una cadena, 3 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Ok. Lo tejo y regreso. Así. Ok. En la vuelta 23 vamos a hacer una cadena y tejo 2 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Así. Ok, ya que terminé, voy a rematar en corto. Vamos a dejar mejor en la parte del cuerpo para unir. Y vean, ya quedó la cabecita. Ahora vamos a hacer el cuerpo. Sí, lo iba a hacer en verde, pero no. Tengo que hacerlo en blanco para aparte hacer el pantaloncito. Creo que se va a ver más bonito. Sigo rellenando que quede durito. Rellenen, rellenen. Es que a mí me salió el relleno como muy aguadito, como muy de espuma, pero no rellena mucho. O sea, no se endurece. Entonces tengo que utilizar demasiado relleno para que quede duro. ¿Ok? Así. Seguiré rellenando y vean. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar el cuerpo. Ok, vamos a comenzar el cuerpo y vamos a hacer 2 cadenas y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y cierro la vuelta con un punto deslizado. Luego, en la segunda vuelta voy a hacer una cadena y tejo un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento.
6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Un punto bajo, un aumento. Ok, en la vuelta 4 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces y me va a dar un total de 24 puntos bajos. Ok, lo tejo y regreso. Así. ¿Sale? Ok, en la vuelta 5 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 6, sí, 6, vamos a tejer una cadena, 4 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 36 puntos bajos. Ok, lo tejo y regreso. 2, 3, 4 y el aumento. Ok, ok, en la vuelta 7 vamos a hacer una cadena, 5 puntos bajos, un aumento. 4, 5 y el aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 42 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? 5 puntos bajos, un aumento, 6 veces y regreso. Ok, en la vuelta 8 vamos a hacer una cadena y vamos a tejer 6 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 48 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? 6 puntos bajos, un aumento y regreso. Ok, de la vuelta 9 a la 23 vamos a tejer punto por punto. Lo tejo, son 48 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la empiezo con una cadena y la cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Lo tejo y regreso. De la vuelta 9 a la 23. Ok, ya llegué a la vuelta 23. Ya rellené. Y en la vuelta 24 voy a hacer una cadena, 6 puntos bajos, una disminución. 6 veces y me va a dar un total de 42 puntos bajos. Sí, 42 puntos bajos. Entonces, 3, 4, 5, 6 y la disminución. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 25 vamos a hacer una cadena, 5 puntos bajos, una disminución. 6 veces y me va a dar un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 4, 5 y la disminución. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 26 voy a hacer una cadena, 4 puntos bajos, una disminución. 4 y la disminución. 6 veces y me va a dar un total de 30 puntos bajos.
lo tejo y regreso. 2, 3, 4 y la disminución. ¿Ok? Ok. En la vuelta 27 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, una disminución. 6 veces y me va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? 3 puntos bajos, una disminución y regreso. Vayan rellenando para que vaya agarrando forma esto. ¿Ok? Ok. En la vuelta 28, que es la última, vamos a hacer una cadena y tejo 2 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Vamos a tejerlo, rematamos dejando estambre para poder unir la cabeza. ¿Ok? Entonces, 2 puntos bajos, dejo estambre, rematamos. Remato dejando estambre, más bien, para que me entiendan, porque si no... Así. Lo sigo tejiendo y regreso. Ok, miren, ya terminé el cuerpo y la cabeza. Entonces, vamos a hacer ahora el brazo. Y para eso vamos a tejer con color blanco 2 cadenas. Y sigo con el gancho del número 4. 2 cadenas y tejo. En la segunda cadena 6 puntos bajos. 3, 4, 5 y 6. Y hago un punto deslizado. En la segunda vuelta hago una cadena y tejo un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 3 vamos a hacer una cadena y tejo un punto bajo, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Un punto bajo, un aumento y regreso. Ok. En la vuelta 4 a las 6 vamos a tejer punto por punto. Tejemos, son 18 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y la cierro con un punto deslizado. Lo tejo de la vuelta 4 a las 6, punto por punto. 12 puntos bajos en 18 puntos bajos en cada vuelta. ¿Ok? Ok. En la vuelta 7 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, una disminución. 6 veces y me va a dar un total de 12 puntos bajos. Lo tejo, relleno y regreso. Ok, en la vuelta 8 a la 20 vamos a tejer punto por punto. Subimos con una cadena, cerramos con un punto deslizado y tejemos 12 puntos bajos en cada vuelta. De la vuelta 8 a la 20 vamos a rematar y dejamos estambre para unir al cuerpo. ¿Ok? Entonces, las tejemos las manitas y regresamos. ¿Sale? Ok, miren, ya quedaron los dos bracitos. Entonces, aquí se me olvidó dejar estambre, pero no me preocupo porque si sobra de este lado, utilizo para pegar el de este.
Entonces, ahora, ¿qué vamos a tejer? Los pies. Los pies del oso. Lleva unas botitas rojas y el overol, nada más la parte del cuerpo va a ser suelto, pero en las piernitas no. Y ahorita les explico por qué. Va a ir pegadas así las patitas, entonces como que no funciona mucho el que yo le ponga pantalón, sino que tiene que ir cosido con la patita. Entonces la única parte que va a ir suelta es lo que envuelve el cuerpo. Por eso lo tejí aquí con verde. Vamos a comenzar con el color rojo. Aquí las patitas, a diferencia de lo que siempre hago, aquí sí van rematadas las dos. Y no le dejé estambre para unir, porque eso lo vamos a ver conforme vayamos viendo lo de la parte del cuerpo. Por eso no le dejé estambre. Para las piernas vamos a comenzar con 2 cadenas y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 3, 4, 5, 6. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. En la vuelta 2 hago una cadena y tejo un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces. Y me va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Un punto bajo, un aumento y regreso. Ok, en la vuelta 4 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces y me va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 5 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? 3 puntos bajos, un aumento por toda la vuelta. Ok, en la vuelta 6 vamos a hacer punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. Son 30 puntos bajos, los tejo y regreso. ¿Ok? Así. Punto por punto. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 7 a la 9 vamos a tejer punto por punto, pero tomando el punto completo. Lo tejo, son 30 puntos bajos y regreso. 30 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y la cierro con un punto deslizado. Lo tejemos y regresamos. Ok, en la vuelta 10 vamos a hacer una cadena y hago 7 disminuciones, 3, 4, 5, 6, 7 y tejo 16 puntos bajos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Y nos da un total de 23 puntos bajos. Ok, en la vuelta 11
En la vuelta 11 vamos a hacer una cadena, 5 puntos bajos, una disminución, 3, 4, 5 y una disminución. 3 veces. Nos van a sobrar 2 puntos bajos y los tejemos normales. Entonces, 5 puntos bajos, una disminución, 3 veces, 2 puntos bajos y nos da un total de 20 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 12 vamos a tejer una cadena, 3 puntos bajos, una disminución, 4 veces y me va a dar un total de 16 puntos bajos. Lo tejo, relleno y regreso. Ok, 3 puntos bajos, una disminución, 4 veces, 2, 3, la disminución. Ok, en la vuelta 13 voy a cambiar de color, pero miren, voy a terminar la vuelta 12. Antes de cerrar la vuelta voy a cortar y vamos a tomar el color blanco. Doblamos la punta, lo jalo y hago un amarre. Ok, y ya cambiamos de color. Entonces, de la vuelta 13 a la 17 vamos a tejer punto por punto en color blanco y luego ya cambiamos el color a color verde. Ok, lo tejemos y regresamos. Ok, de la vuelta 15 a la 19 vamos a tejer en color verde, punto por punto. Hice un cambio porque no me gustó, entonces voy a hacer una modificación en el video que les puse que de la vuelta 13 a la 18, creo, algo así, era en blanco, pero no, lo voy a cambiar. Entonces, de la vuelta 15 a la 21 vamos a hacer en color verde, pero de la 15 a la 19 vamos punto por punto y lo hago en color verde. Ok, de la 15 a la 19 punto por punto. Ok, en la vuelta 20 vamos a hacer esto, una cadena, 2 puntos bajos, una disminución, 4 veces y me va a dar un total de 12 puntos bajos. 3, no, espérenme, 2 puntos bajos, una disminución, 4 veces, lo tejo y regreso. En la vuelta 21 vamos a hacer una cadena y tejo 6 disminuciones. Ok, las tejo y remato. Ok, y miren, ya quedó la patita, entonces vamos a hacer la otra y regresamos. Entonces ya quedó. Para el trajecito verde vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos con el cuerpo, pero vamos a llegar a la vuelta 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, hasta la vuelta 22. Entonces vamos a comenzar, pero voy a tejer con el gancho del número 3. Vamos a comenzar tejiendo 2
puntos, 2 cadenas y tejo en la segunda cadena 6 puntos bajos. 3, 4, 5, 6. No, y bueno, ok, y lo cierro. Y saben que no me va a quedar igual porque yo estoy utilizando otro gancho. Bueno, aunque sí me está quedando casi igual, pero vamos a ver. En la vuelta 2 vamos a tejer una cadena y tejo un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos, no, sí, 12 puntos bajos. ¿Ok? Ahí está. Y este creo que es el último. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. En la vuelta 3 hago una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces y me va a dar un total de 18 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 4 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 5 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento. 3 puntos bajos, un aumento 6 veces y me va a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 3 puntos bajos, un aumento. Ok, en la vuelta 6 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, en la vuelta 7 voy a hacer una cadena, 5 puntos bajos, un aumento. 4, 5 y el aumento. 6 veces y me va a dar un total de 42 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok. Ok. En la vuelta 8 vamos a hacer una cadena, 6 puntos bajos, un aumento. 6 veces y me va a dar un total de 48 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, en la vuelta 9 vamos a hacer una cadena, 7 puntos bajos, un aumento. 6 veces y me va a dar un total de 54 puntos bajos. Aquí es donde dije, no, está diferente al cuerpo porque tenemos que hacerlo una vuelta más anchito el trajecito para que no quede apretado. Y entonces tejemos 7 puntos bajos, un aumento, 6 veces, lo tejo y regreso. Y me da un total de 54 puntos bajos. Ok, de la vuelta 10 a la 22 vamos a tejer punto por punto. Son 54 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la empiezo con una cadena y termino con un punto deslizado. ¿Ok? Lo tejo y regreso. De la vuelta 10 a la 22. ¿Sale?
Ok, miren, ya pegué la cabeza con el cuerpo. Ahora vamos a pegar el bracito. El bracito lo voy a pegar desde la vuelta 1 del cuello y lo voy a hacer sesgado. Va a abarcar de la 1 a la 4. Entonces, el primero es fácil y el segundo hay que alinear. A ver, ahí está. Oh, espérenme. Que ensarte mal. Ahí está. Ok. Entonces, voy a hacerlo sesgadito. Y voy a hacer que quede centrado con el otro. Y la orilla tiene que quedar a una vuelta del cuello. ¿Ok? Entonces, lo centro, hago pellizquito y atravieso el brazo. 2, 4. ¿Ven? Empecé en el 4. Entonces, hago esto. Ese ruido que oyen es de mi chompis, que está rascándose, bueno, está chupándose las patas. Ay, pero es que se lastima y es necia. Y ya dejo de hacerlo porque la acusé. Ay, es que si alguien sabe algo para quitarle esa maña, ay, no, no. Ahí está. Y lo hago inclinadito, miren, está inclinadito. Entonces, vamos a rematar así. Y entonces atravieso por todo el tejido. Así. Y corto. Y vean, ya quedaron alineados los brazos. ¿Ok? Entonces, ok, miren, llegué a la vuelta 22 y mejor le voy a seguir a la vuelta 28. ¿Ok? Dejen marco porque esta es la vuelta 23. Entonces, tejemos de la vuelta 23 a la 28, punto por punto, le seguimos en color verde. ¿Ok? Sigo tejiendo y regreso. Ok, miren, ya terminé. Ya llegué a la vuelta 28 y vean, así quería que quedara. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Voy a ponerle unos tirantes aquí. ¿Ok? Y aquí va un botón. Entonces, nada más lo coso de aquí, de la parte de atrás. Ay, espérame. Se me cayó la aguja. Lo voy a pegar aquí y adelante va el botón. Entonces, ¿cómo voy a pegar el tirante? En la última vuelta. Ay, ahí espérenme. Ya la estoy arruinando. Va de este lado. En la última vuelta voy a unir así. Aquí. Pueden esconder esta y vamos a rematar. O pueden hacer un amarre. Pero voy a esconderlas. Entonces, escondo las tiritas. Ahí lo veré escondido. Así. Corto. Y hago lo mismo con la otra. Así.
primero clavé porque está muy pequeño el estambre. Entonces, así. Ay, perdónenme. Y con hilo de costura voy a pegar el botón. Aquí. Así. Aquí lo voy a coser con hilo de costura. De los de hilo normal para coser un botón. Entonces, hago esto. Ay, espérenme. Atravieso. Y hago esto. Ok, así. Lo termino de coser y regreso. Ok, miren, ya quedó. Y entonces, vamos a enseñarles a hacer el tirante. Necesitamos estambre verde y el gancho del número 3. Vamos a tejer 20 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Más una. Y vamos a tejer 20 puntos bajos dobles. Van con lazada. Entonces, los tejo, remato, pero dejo estambre para poderlo pegar al pantaloncito y regreso. Punto por punto son puntos bajos dobles. ¿Ok? Ok, miren, ya terminé, rematé y vamos a hacer lo mismo que hicimos con el que les enseñé. Entonces, lo pego y regreso. Ok, miren, ya quedó. Vean. Ok, entonces, ya quedó así. Y vean, por atrás queda así. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a pegar las patitas. Y empecé a pegarlas en la vuelta 2, 4, 6, 8, 10, entre la 11 y la 12. Y ya hice esto. Miren. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Y entre la 11 y 12 voy a poner la orilla. Y lo voy a centrar al bracito. Así. Procuro agarrar también del blanco que está abajo, o sea, del cuerpo. Oiga, se siente luego, luego. Y entonces empiezo y clavo. Así. ¿Ok? Luego, aquí en esta parte voy a hacer esto. Agarro un pedacito de aquí y clavo. Ahí está. Y voy a rodear. Y agarro un pedacito de aquí. De aquí. Y un pedacito de abajo.
Y otra vez me voy a la orillita. Así. ¿Sale? Así. Y ya quedó. ¿Ok? Vamos a rematar. Vuelvo a rematar. Y lo mando a otro lado. Y ya quedó. Vean. Ok. Ay, no. Entonces, ahora vamos a hacer la trompita del oso. Para eso necesitamos el color gris. Ok. Ok. Vamos a tomar el color gris. Y voy a tomar el gancho del número 4. Entonces voy a hacer 2 cadenas y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro con un punto deslizado. Jalo este de acá abajo. Y vamos a hacer esto. En la segunda vuelta voy a hacer una cadena y hago un aumento en cada punto. Lo tejo y regreso. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Ok. En la vuelta 3 voy a hacer una cadena y hago 6 aumentos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 12 puntos bajos. Y me da un total de 18 puntos bajos. 3, 4, 5, 6. Y son 6 puntos bajos, no son 12. No, sí, de veras que. Ok, entonces son 6 puntos bajos. Ay, pues sí, 6 puntos bajos. No, a ver. En la vuelta 10, en la vuelta 3 son 6 aumentos, 6 puntos bajos. Ajá. Y nos dan un total de 18 puntos bajos. En eso sí estoy bien. Luego, en la vuelta 4 vamos a hacer 2 puntos bajos, un aumento, 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Ajá. 2 puntos bajos, un aumento, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 5 vamos a hacer punto por punto. Son una cadena y tejo 24 puntos bajos. Los tejo, remato, pero dejo estambre para poder coser en la cara, ¿ok? Entonces, lo tejo y regreso. Ok, miren, ya quedó. Y en la vuelta... Ay, entre la 2
Y la 3 voy a clavar la nariz. A ver si queda. Entonces, voy a ponerle un poco de silicón líquido acá atrás. Es que pasó algo chistoso. Compré yo estas narices y sí traen su segurito, pero adivinen que no entran. Y ya me lastimé 2 veces. En una hasta me corté porque lo intenté y no entraron. Yo sé que tienen que quedar más chiquitos para que aprieten, ¿no? Pero, ay, no, me dolió bien feo. Entonces dije, no, mejor así. Y miren, voy a pegarlo. Donde rematé tiene que quedar de este lado. ¿Por qué? Porque acuérdense que hicimos los 6 aumentos que hacen que quede un poquito más larga. Por eso tiene que ir esa parte hacia arriba. Entonces, empiezo a unir. Sin mover, miren cómo queda. Voy a abarcar un poquito el espacio de la nariz hacia arriba. Entonces, rellené y trato de que no se me mueva. Sé que esta parte es difícil porque sí, el hecho de que yo estoy girando el muñeco, no giro la nariz, sino giro el muñeco para no moverlo, la nariz. Vean. Yo la verdad ya tengo práctica, pero para las que son primerizas, tengan paciencia, porque sí, esta parte es un poco difícil. Hablando de principiantes, una señora me escribió diciéndome que si podía dar las explicaciones más lento. La verdad no puedo, porque si no el video va a durar más tiempo. Y no, si de por sí me cuesta mucho subirlo. Cuando te digo lo tejo y regreso es para que tú pauses el video. Tú puedes pausar el video. Doy una explicación, pausas el video y lo tejes. Luego lo vuelves a poner play y así. Si no te acomoda, lo que hacen muchas, escuchan primero el video. Luego lo van transcribiendo el patrón. Y ya si se les atora, vuelven a ver el video para ver cómo lo armé o cómo lo hice. Creo que es lo más fácil. Entonces, vean, ya está quedando. Así. Y si se fijan, la naricita la puse en medio. O sea, aquí empezamos con el tejido y de aquí a acá la pongo en medio de esta altura. Entonces vamos a rematar. Otra vez, ya saben que soy paranoica. Y entonces clavo y lo mando a otro lado. Ok, ya quedó. Vean. Y entonces los ojitos, ay, van a quedar aquí. ¿Sí? Sí, ajá. Pues puedo pegarlos de una vez. Y sirve que hago ya las orejitas.
Trato que queden pegados a la nariz. Así. Sostengo y espero unos 10 segundos a 20 segundos y que seque. Ok, vamos a hacer las orejas. Aunque una vea como oculta del sombrero, del gorrito, y vean. Ok, entonces vamos a comenzar con el estambre blanco y el gancho del número 4. Vamos a hacer 2 cadenas y en la segunda cadena vamos a tejer 6 puntos bajos. 3, 4, 5, 6. Y cierro con un punto deslizado. En la segunda vuelta hago una cadena y hago un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Así. Ok, en la vuelta 4 a la 5 vamos a tejer punto por punto. Son 18 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo, remato, pero dejo estambre para poder unir a la cabeza. ¿Ok? Vamos a tejerlo y regresamos. Vuelta 4 y 5, punto por punto y regreso. Ok, miren, ya tengo ensartada lo de la orejita y vamos a unirla a partir de la vuelta 2, 1, 2, entre la 2 y la 3. Pero la voy a centrar al brazo. Ok, entonces, ay, espérenme. Es que cada vez se me complica más esto. Doy un pellizquito en la parte de abajo y luego le doy una a la oreja. Atravieso por abajo y atravieso la oreja. Tiene que quedar un poquito curvita. Así. Ay, espérenme. Así. ¿Ok? Entonces, paso por debajo y atravieso los dos lados. No lo voy a hacer en cámara porque me está costando mucho trabajo, pero va a quedar así de curva y sin mover la oreja nos vamos a ir en la parte de abajo y le voy dando la forma. ¿Ok? Entonces, lo hago y regreso. Ok, miren, ya la puse y entonces vamos a poner la otra orejita a la misma altura y regreso. Ok, vamos a hacer la bufanda. Vamos a tomar el gancho del número 3 y el estambre rojo angorita. No vamos a usar el cadeneta, que es el grueso. Vamos a ver. Vamos a tejer 4, 5 cadenas más una. Y a partir de la segunda cadena hago punto por punto. Son 5 puntos bajos. Y voy a tejer. Creo que son como 64 vueltas. Pero vamos a hacer bloques de 4. Giro el tejido, subo con una cadena y hago otra vez
5 puntos bajos. Miren, voy a hacer esto. Voy a hacer un bloque de 4 vueltas en rojo. Giro el tejido otra vez. Hago una vuelta de amarillo o será de blanco. Así. Luego vamos a cambiar el color. Espérenme. Voy a cambiar el color antes de cerrar la vuelta. Y voy a poner en blanco. Espérenme. Pero en blanco de angorita. Doblo la orilla, jalo, hago un amarre. O hacemos 2. A ver, giro y hago punto por punto, son 5 puntos bajos. Giro y hago otra vez punto blanco en color blanco. Esto es al gusto, no es necesariamente igual al mío. Pero antes de cerrar la vuelta voy a cambiar de color y así hasta que sean como 64 vueltas. ¿Por qué digo cómo? Porque resulta que si tú usas otro estambre que no conseguiste angorita, tú lo vas a hacer al tanteo de lo que tú estás tejiendo. Igual y a mí me funcionan 64 vueltas, pero a ti te puede funcionar que sean 50 o 55. Depende a la altura que tú querías la bufanda. ¿Ok? Entonces, yo voy a hacer tentativamente 64 vueltas y voy a distribuir los colores a mi gusto. Hagan de cuenta. Voy a hacer 4 vueltas de color rojo y verde. Vean, aquí voy a hacer otra vez 4 vueltas. Y luego meto entre cada bloque 2 vueltas de blanco. Entonces, así lo tejo. Dos, 3, giro y van 4. Ay, vi un video de una chava que teje suéteres y blusas con gancho, pero no convencionalmente, o sea, lo hace con tiras, o sea, va haciendo las tiras y las va armando y va, no, me sorprendí. Quisiera aprender esa técnica. Ella la está, según esto, creo que ella es la que la inventó. Y no tanto por hacerme yo, sino las muñequitas. O sea, me imaginé con los suéteres así. Y yo dije, no, está preciosos esos suéteres, pero, ay, no sé. Luego la gente no paga lo que es el trabajo y eso sí se ven que son mucho trabajo. Muchísimo. Entonces, y miren, otra vez yo estoy metiendo color blanco y hago 2 vueltas de blanco. ¿Sale? Y así lo voy a hacer hasta la altura que yo quiera. Esto es al gusto. ¿Sale? Así. O hubiera metido en amarillo, pero no sé. Y otra vez meto el rojo. Corto y meto el rojo.
en angorita. ¿Por qué meto angorita? Porque es más delgadito y queda más, como les decía, más, suave, más maleable. Entonces, lo tejo y regreso. Esto ya lo habíamos hecho con el pingüinito. ¿Ok? Entonces, hacemos exactamente lo que hicimos con la bufanda del pingüino. Escondemos las tiritas o, ajá, así, igualito. Giro y hacemos 4 vueltas de cada color. 2 de intermedio el blanco. Ay, pues sí se va a estar viendo bonito. Entonces, lo hago y regreso. Ok, miren. Ya quedó así. ¿Ok? Yo la hice, no conté las vueltas hasta que ya vi que puedo amarrarla y que quede medio colgada la bufanda. Vamos a hacerle al oso su boquita. Bueno, no es su boquita. Voy a hacer esto. De la parte de aquí, de la gris, una vuelta antes de llegar a la orilla y me voy a antes de que termine la nariz. Y paso 2 veces para que se distinga. Este color yo no lo había pedido, pero pues si tienes un retacito en color café, ya la hiciste. Si no, pues hazlo en negro, no te preocupes. El retacito que tengas, con eso te alcanza. Y entonces, aquí voy a rematar. Uy, se me fue. Así. Y clavo y lo mando a otro lado. Así, despacito, despacito para que no se enrede. Y ya quedó. Y vean, no se nota el remate. Ahora, vamos a hacer sus cejitas también del mismo color. ¿Ok? Voy a hacer el nudo. Es que muchas personas clavan en otro lado. Y hacen esto. Dejan estambre. Vamos a hacerlo. Y voy a pasar 2 veces. Y me voy al otro lado. Así. Y hago lo mismo. Y se van al mismo lado donde clavaron. Así. Y aquí hacen un nudo. Y cortan. Y esto lo esconden. Así. Y vean. Ya quedó. Es la nueva manera que vamos a hacer las cejas. Entonces, ya quedó la carita. Si se fijan, dejen, alejo. Es que está más grande el oso y no me deja. Lo alejo y ya quedó. ¿Qué nos falta? El gorro. El gorro para que parezca
Más navideño. De hecho, estaba pensando si ponerle... Ay, mi vaso de agua. Ponerle una varita o algo así para que sostengan los, ay, bastones. Los bastones de dulce, pero no sé. Y estaba pensando ponerle en la pancita una Nochebuena. Ahorita la busco y entonces hasta ahorita va quedando así. Vamos a hacer el gorro. Ok, entonces vamos a ver si una de las florecitas le queda. Esa la pondremos en rojo, ¿no? Porque creo que... Miren. Es que blanca se vería rara. Entonces creo que en rojo. Y vamos a... Vamos a ponerle hojitas. Esas se las ponemos en doradas, ¿no? Tengo en rojo, pero se va a perder. Se pierden en rojo. Entonces, si pongo una así y otra acá. Bueno, así. Como ven. Así, algo así. Ok, las voy a pegar y voy a pegar una piedrita amarilla en el centro de la Nochebuena. Ah, miren, quedan mejor estas. Entonces, pego todo y regreso. Ah, no, miren, tengo de estas. Ay, espérenme. Como se pegan todas, de estas. Mejor le voy a poner una de estas. Entonces, lo pego todo y regreso. ¿Ok? Miren, así quedó. Y vamos a ver cómo se ve. ¿Ok? Esto es opcional. Ahí sí, si tú quieres ponerlo, si no, no te preocupes. O puedes bordarlo. También es, o sea, lo puedes bordar. Yo quiero utilizar todo lo que tengo para que también vaya saliendo poco a poco, porque eso de estar como ratita guardando, pues no. Entonces, me falta el gorro. Ok, vamos a hacer el gorrito en verde y vamos a empezar. A ver, espérenme. Sí, en verde. A ver, son 2 cadenas. Ah, es en el verde de angorita y vamos a utilizar el gancho del número 3. Entonces tejo 2 cadenas y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro la vuelta. Jalo, ay, jalo lo de abajo. Luego, en la vuelta 2 voy a hacer un aumento. No es cierto. Voy a hacer un punto bajo, un aumento. 3 veces. Y me va a dar un total de 9 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo. Ah, bueno, ya terminé. Y regreso, iba a decirles. Ok, empujo. Y tejo la vuelta 3 y 4, punto por punto. Son 9 puntos bajos, los tejo y regreso. 9 puntos bajos en cada vuelta. Sí, porque luego no me entienden y creen que nada más lo digo que tejes 9 puntos bajos en una sola vuelta. Entonces, en la vuelta
3 y 4, punto por punto, son 9 puntos bajos en cada vuelta. Ok, en la vuelta 5 voy a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento, 3 veces, y me va a dar un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 6 y 7 vamos a tejer punto por punto. Lo tejo, son 12 puntos bajos en cada vuelta. Ok. En la vuelta 8 voy a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento, 3 veces, y me va a dar un total de 15 puntos bajos. Llevo 2, llevo 3. Y así, llevo el aumento. Cierro la vuelta con un punto deslizado. Vamos a ver. Es que lo siento muy pequeño, la verdad. Creo que le va mejor este. Yo creo que le voy a poner este, porque sí está más grande. Luego, en la vuelta 9 voy a tejer una cadena y tejo punto por punto. Son 15 puntos bajos, los tejo y regreso. Ok. En la vuelta 10 voy a hacer una cadena, 4 puntos bajos, un aumento, 3 veces, y me va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 3, 4 y el aumento. Ok, en la vuelta 11 y 12 vamos a tejer punto por punto. Son 18 puntos bajos. Los tejo y regreso. ¿Sale? Ok, en la vuelta 13 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento, 6 veces, y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 10 y en la 14 y 15 vamos a hacer punto por punto. Son 24 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 16 voy a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento, 6 veces, y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 3 puntos bajos, un aumento y regreso. En la vuelta 17 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, un aumento, 6 veces, y nos va a dar un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, de la vuelta 18 a la 20 vamos a tejer punto por punto. Son 36 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la cierro con un punto deslizado y la subo con una cadena. ¿Ok? Así. Entonces, lo tejo y regreso. Yo voy a marcar para no perderme. De la vuelta 18 a la 20, punto por punto. Ok. En la vuelta 21 voy a cambiar al color rojo. Hago una cadena y vamos a tejer puntos bajos dobles. Tejo 2 puntos bajos dobles, un aumento en color rojo. Lo tejo por toda la vuelta. No voy a contar, solamente hasta donde lleguen. Hagan de cuenta,
2 puntos bajos, un aumento, 2 puntos bajos, un aumento hasta la orilla y regreso, ¿ok? No necesitan contar. Ok, en la vuelta 22 a la 24 vamos a tejer punto por punto. Son puntos bajos dobles. Acuérdense, necesitamos tejer puntos bajos dobles de la vuelta 22 a la 24. Lo tejo y regreso. Así. Ok, miren, ya terminé las vueltas y nada más lo volteo. Entonces voy a coser el pompón primero. Con hilo de costura atravieso. Ahí está. Y atravieso el pompón. Vuelvo a atravesar. Y vuelvo a atravesar el pompón. Y es la última. Vamos a rematar. Ahí está. Si quieren, lo paso por el estambre y remato y corto. ¿Ok? Esta parte le hago otro nudo corto y vamos a cambiar a color rojo de hilo de coser y vamos a hacer el hilván, no, la pretina, o bueno, ay, ¿cómo se dice? Es que es pretina, pero ay, vamos a pegar la orilla del gorro. Es que no sé cómo decirlo, pero lo vamos a usar con la puntada de pretina del dobladillo. Ahí está, ya se me, ya. Entonces vamos a ponerlo en la orilla del rojo y voy a hacer esto. Pellizquito y agarro una cadena. Donde agarré la cadena, a esa altura hago un pellizquito abajo y agarro la otra cadena. A la altura donde agarré y agarro cadena. A ver. No, era al revés. Ahí está. Aquí pellizquito y agarro cadena. Donde agarré la cadena, pellizquito y agarro la otra cadena. Y así. Voy orillando todo lo rojo. ¿Ok? Así. Y entonces hago esto. Otra vez. Y me voy por toda la orilla. Pellizquito y tomo la cadena. ¿Ok? Lo coso y regreso. Ok, miren, así va a ir el gorrito. Lo voy a pegar con silicón. Y ya quedó. ¿Ok? No sé si hacerle una puntadita aquí para que doble esto. Así. Y vean. Lo pego y regreso. Ok, miren, ya lo terminé. Nada más le puse un poco de rubor en la orejita y en sus cachetes. Pero es todo lo que no grabé, pero ya eso es todo. Espero que les haya gustado.
Quedó midiendo 34 centímetros de alto, sin incluir el gorrito, por supuesto. Si quieres soporte, ponle un palito aquí y el otro acá, de la planta del pie para arriba. Eso es al gusto. Espero que te guste. Voy a ir haciendo cosas de Navidad, para que vayas tejiéndolas. Y espero te gusten. Si no, entra a mi sección de Navidad en la playlist o lista de reproducción y ahí salen en mi canal. Ahí tengo varias ideas de Navidad por si quieres ir ya haciendo varias. Espero que te guste, que me regales una manita arriba, un lindo comentario y los que no estén suscritos, porfa, te invito a que te suscribas y que veas mis tutoriales y que eso te convenza de que te suscribas. Disculpen la tosedera de mi esposo. Nos vemos en el siguiente tutorial. ¿Sale? Bye.